Imagina morir y llevar contigo un ejército. No uno simbólico, no uno esculpido a escala, sino miles de soldados, arqueros, generales y caballos, todos de tamaño real, formados para defenderte en la eternidad. Esto no es un mito. Es historia. Una historia enterrada durante más de 2000 años, y que, al salir a la luz, trajo más preguntas que respuestas. Bienvenidos a Archivo Inexplicable. Hoy abrimos uno de los casos más enigmáticos de la historia arqueológica, el ejército de terracota, y la sombría posibilidad de que detrás de este despliegue monumental hubiese habido sacrificios rituales, muertes silenciosas y secretos imperiales jamás revelados. ¿Por qué cada figura es única? ¿Por qué el mausoleo central nunca ha sido abierto? ¿Y qué ocurrió con los obreros que construyeron esta maravilla funeraria? Prepárate para un viaje al corazón del poder absoluto, donde la muerte no es el final, sino la continuación de una guerra que nunca terminó. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos mientras descubrimos el terror del ejército de terracota. El hallazgo que cambió la historia. La historia comienza en 1974, en el distrito de Linton, cerca de Oncean, en China. Un grupo de campesinos cava un pozo en plena sequía y encuentra algo inesperado. Una cabeza de arcilla. Luego un torso. Después, un caballo. No lo sabían en ese momento, pero habían desenterrado la entrada al complejo funerario más vasto y extraño jamás registrado. El ejército de terracota. Miles de figuras. Cada una diferente, con detalles tan minuciosos que aún hoy desconciertan a los escultores modernos. Soldados en posición de combate, arqueros listos, oficiales en formación. Todo un batallón preparado para custodiar a un solo hombre, el emperador Insi Huang. Las excavaciones revelaron una obra descomunal. Más de 8000 soldados, 130 carros, 670 caballos. Y eso es solo lo que se ha podido excavar. Porque lo más impactante está más allá, el mausoleo central, el corazón del complejo, permanece sellado. ¿Por qué? Porque la tumba del emperador, según los textos antiguos, está protegida por trampas automáticas y ríos de mercurio venenoso. Pero si eso es cierto, ¿qué secretos están intentando mantener enterrados? En la siguiente sección, exploraremos quién fue realmente Insi Huang, el hombre que necesitó un ejército para acompañarlo al más allá. Y descubriremos que su legado no es solo de poder, sino también de censura, miedo y obsesión con la inmortalidad. El primer emperador y su obsesión con la eternidad. Para entender al ejército de terracota, primero debemos entender a su amo. Insi Huang, el primer emperador de una China unificada. Un hombre que no solo cambió el mapa, sino la forma de gobernar, castigar y morir. Subió al poder en el año 221 a.C. Tras conquistar todos los reinos en guerra. Su ambición no tenía límites, estandarizó la escritura, el peso, la moneda. Construyó caminos, comenzó la Gran Muralla, y levantó su propia tumba apenas asumió el trono. Sí, desde el inicio, Insi Huang planeó su muerte como una operación de Estado. Pero lo más inquietante no fue su visión de gobierno, sino su obsesión enfermiza con la inmortalidad. El emperador que buscaba vivir para siempre. Según las crónicas antiguas, envió a alquimistas y magos al Mar del Este en busca de la fuente de la vida eterna. Probó elixires, muchos de ellos tóxicos, que podrían haber acelerado su muerte. Ordenó que los secretos de la vida después de la muerte le fueran revelados, a cualquier costo. Y mientras su cuerpo se deterioraba, su paranoia crecía. Ordenó quemar miles de libros. Enterró vivos a sabios y opositores. Para muchos, no solo buscaba el control absoluto, buscaba convertirse en un dios. Uno que no debía ser contradicho. Ni siquiera después de muerto. Una tumba para un imperio. Según el historiador Sima Qian, ordenó la construcción de su mausoleo apenas tomó el trono. 700.000 trabajadores fueron empleados. Cámaras subterráneas, ríos de mercurio,
techos estrellados, trampas automáticas. Y claro, el ejército de terracota. Un ejército que no solo debía proteger su cuerpo, sino servirle en el otro mundo. Y eso nos lleva a la gran pregunta, ¿cuál fue el verdadero propósito de estas figuras? ¿Arte funerario, o una macabra réplica de un ejército sacrificado? En la siguiente sección entraremos al núcleo del misterio, ¿por qué cada soldado tiene un rostro distinto? ¿Y qué ocurrió con los obreros que los moldearon? Un ejército hecho a imagen humana. Una de las características más asombrosas del ejército de terracota es también una de las más perturbadoras. Ninguna figura es igual a otra. Miles de soldados, arqueros, generales y aurigas. Cada uno con un rostro distinto, con rasgos particulares, expresiones personales, hasta peinados y estilos de barba únicos. ¿Un acto de perfección artística? ¿O un siniestro indicio de que cada figura representa a una persona real? ¿Modelado sobre humanos vivos? Algunos arqueólogos han planteado una hipótesis que durante años fue considerada controversial, que los escultores usaron modelos humanos reales, posiblemente prisioneros o esclavos, para moldear las figuras. Esto explicaría la diversidad de rostros, proporciones y gestos. Y abriría la puerta a una pregunta aún más inquietante. ¿Qué ocurrió con esas personas una vez terminadas las esculturas? ¿Un ejército, o una tumba colectiva camuflada? Algunos informes tempranos, y escasamente difundidos, indican que se encontraron restos humanos desmembrados y quemados en zonas cercanas a la construcción original. ¿Fueron los obreros asesinados para que nunca revelaran los secretos del mausoleo? ¿O fueron sacrificados como parte de un ritual funerario a gran escala? La dinastía Qin practicaba formas de castigo extremo y rituales vinculados al más allá. Y si Qin Shi Huang planeó cada detalle de su imperio en vida, ¿por qué no habría orquestado su ejército post-mortem, con vidas reales? La expresión de poder absoluto. Al final, cada figura parece decir lo mismo: el emperador me posee. Porque más que esculturas, parecen retratos. Más que protección simbólica, parecen testigos, o víctimas. Y si el arte funerario tiene como fin acompañar al muerto, ¿no resulta inquietante que el arte de Qin represente una guerra eterna? En la siguiente sección analizaremos todas las teorías populares y explicaciones oscuras que se han planteado sobre el ejército. Desde sacrificios masivos hasta guardianes del inframundo. El misterio apenas comienza. ¿Teorías oscuras, un sacrificio ritual en masa? A medida que los arqueólogos profundizaban en los pasajes y cámaras del complejo funerario, comenzaron a surgir preguntas que nadie estaba preparado para responder. ¿Por qué se encontraron restos humanos mezclados con escombros? ¿Por qué desaparecieron los registros de cientos de trabajadores tras la construcción? ¿Y por qué el silencio oficial ha sido tan rotundo? La hipótesis del sacrificio ritual. Una teoría que gana cada vez más fuerza es que la construcción del mausoleo implicó sacrificios humanos masivos. Textos históricos de la dinastía Qin mencionan la costumbre de enterrar vivos a sirvientes y concubinas para acompañar a nobles en el más allá. ¿Y si el ejército de terracota no es solo un símbolo de poder, sino el testigo de un crimen ritual monumental? Algunos historiadores sostienen que muchos de los trabajadores fueron ejecutados una vez completada la obra. Otros, que sus cuerpos fueron usados como molde y luego enterrados bajo las bases de las estatuas. El silencio de la tierra, cuerpos ocultos, historia enterrada. Los informes chinos más antiguos, muchos ahora inaccesibles, hablaban de estructuras colapsadas con huesos humanos adentro. Sin embargo, pocas universidades internacionales han podido corroborar estos hallazgos. ¿Por qué? Porque el gobierno ha impuesto fuertes restricciones a las excavaciones y publicaciones sobre el sitio. ¿Es por protección, o por encubrimiento? ¿Guardianes del inframundo? Otra interpretación sugiere que las figuras eran guardianes espirituales, activados por rituales para proteger la tumba de energías malignas o intrusos. En la tradición ancestral china, los muertos necesitaban servidores y soldados para no quedar indefensos ante los demonios del más allá. ¿Fue este ejército un canal entre mundos, o una barrera sellada con sangre?
Lo cierto es que nunca se ha encontrado un mausoleo funerario de tal escala, ni tan herméticamente custodiado. Y lo más inquietante, nunca se ha excavado el corazón del complejo. Allí, dicen, reposan los secretos definitivos. En la próxima sección exploraremos precisamente eso, la tumba prohibida de In Si Huang. Un sitio que nadie ha osado abrir y del que pocos se atreven siquiera a hablar. El mausoleo que nadie se atreve a abrir. En el centro del complejo funerario de Oncean, protegido por capas de tierra, trampas y misterio, se encuentra el mausoleo central de In Si Huang. Un lugar tan temido, que ni siquiera en pleno siglo XXI hectáreas ha sido abierto. Una tumba bajo la montaña. El montículo artificial que cubre la tumba del emperador fue construido con precisión matemática. Dentro, según los registros antiguos, se esconde un microcosmos del imperio, ciudades en miniatura, techos cubiertos con gemas, trampas mecánicas y un océano subterráneo de mercurio líquido. El historiador Sima Qian, escribiendo apenas un siglo después de la muerte de In, describió el mausoleo como una trampa mortal diseñada para disuadir a cualquier intruso. Mercurio letal, mito o realidad. En las últimas décadas, científicos han realizado análisis geoquímicos del suelo. ¿El resultado? Niveles anormalmente altos de mercurio en la zona, incluso a varios metros bajo tierra. Esto sugiere que los ríos de mercurio no eran una metáfora. Eran parte de un sistema de protección o de un ritual prohibido. El gobierno chino ha declarado que no excavarán la tumba hasta que exista tecnología capaz de preservarla sin dañar el contenido. Pero para muchos, es una excusa. ¿Qué oculta realmente el gobierno? Las autoridades han bloqueado intentos de exploración directa, restringido el acceso a documentos y negado permisos de excavación incluso a instituciones internacionales. ¿Temor a perder un patrimonio único? ¿O miedo a descubrir algo que contradiga siglos de historia oficial? Hasta ahora, el corazón de la tumba permanece sellado. Y la pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta. ¿Qué hay realmente allí dentro? ¿Un testimonio imperial o una verdad que el tiempo aún no está listo para revelar? En la siguiente sección abordaremos la confrontación final. La batalla entre ciencia, conspiración y censura. Y te mostraremos que se sabe, y que nunca nos han dejado saber. Ciencia, conspiración y censura. A lo largo de este video hemos explorado datos, teorías, documentos históricos y análisis científicos. Pero hay algo que subyace en todo esto, y que muchos expertos consideran el verdadero núcleo del misterio. ¿Por qué se habla tan poco del ejército de terracota en estos términos? ¿Y por qué hay tantas restricciones para estudiar el mausoleo? Tecnología moderna versus silencio institucional. Hoy existen herramientas de escaneo subterráneo, radares de penetración, análisis satelital y modelado 3D. Se podría explorar gran parte del mausoleo sin mover un solo gramo de tierra. Y sin embargo, no se hace. No hay proyectos activos, ni publicaciones recientes significativas, ni permisos de excavación completos para el núcleo de la tumba. ¿Qué podrían estar ocultando? Algunos arqueólogos han sugerido que la tumba podría contener información contradictoria con la historia oficial de la dinastía In. Restos humanos no esperados. Tecnología antigua no reconocida. Pruebas de prácticas rituales que podrían desatar controversias religiosas, políticas o éticas. Y todo esto podría redefinir la historia de China. Una historia que el Partido Comunista prefiere mantener como símbolo de unidad, poder y continuidad, no de horror, censura o muerte ritual. Censura velada, el otro muro. Investigadores extranjeros enfrentan trabas burocráticas. Medios oficiales promueven una narrativa controlada. Y muchas de las fotografías originales del hallazgo han desaparecido o no están disponibles públicamente. La tumba de In Si Huang no es solo una cámara sellada de piedra. Es un archivo sellado de historia, verdad y poder. A veces el misterio no está solo en lo que no se sabe, sino en lo que no se puede preguntar. ¿Y si la historia está escrita por los vencedores?
¿Qué sucede cuando los muertos aún custodian su versión de los hechos? En la última sección, te invitamos a reflexionar con nosotros sobre el legado que dejó este ejército inmóvil y lo que revela sobre el miedo, el poder y la eternidad. Vamos a la conclusión. El ejército de terracota sigue en pie. A 2000 años de su creación, permanece inmutable, silencioso y vigilante. No es solo una obra maestra de la artesanía antigua. Es un espejo de un imperio que se negaba a morir. Un símbolo de cómo el poder, la paranoia y la obsesión por la eternidad pueden moldear no solo un cuerpo, sino una civilización. Inci Huang no buscaba la inmortalidad en el recuerdo. La quería en la piedra, en el mercurio, en la carne ajena, y tal vez en el silencio que dejó tras de sí. Hoy, seguimos sin saber cuántas vidas costó su legado. Cuántas verdades quedaron sepultadas bajo tierra. Y si lo que hay bajo ese mausoleo está destinado a ser descubierto. O a permanecer oculto para siempre. ¿Tú qué crees que hay bajo el mausoleo? ¿Un testimonio del poder absoluto? ¿Una trampa mortal? ¿Un secreto que el mundo aún no está preparado para conocer? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete a Archivo Inexplicable si quieres seguir explorando los archivos que la historia prefirió dejar cerrados. Dale like si este video te impactó, y comparte con alguien que ame el misterio real, la arqueología oculta y los secretos enterrados. Nos vemos en el próximo archivo. Donde el pasado aún tiene preguntas sin respuesta.